Muchas gracias, Sinendra. Gracias por tus palabras y las de Alma. Y también gracias a Sugarba por vuestra invitación para dar esta charla a la Sangha de Barcelona y ahora resulta también a algunos miembros de la Sangha de la Ciudad de México y de Cuernavaca. Sí, me siento agradecida por tener esta oportunidad porque creo que fue en febrero, iba a viajar a Barcelona para estar en un retiro con la Sangha de Barcelona, pero no logré organizarme con las responsabilidades que tengo aquí y entonces está muy bien que ahora de manera virtual podemos mantener y crear conexiones valiosas. Y bueno, me siento muy afortunada de estar en la compañía de Sinendra y Amalamati y Samamati. En las semanas anteriores han dado unas charlas excelentes, creo, sobre los 4 recordatorios. Las 4 reflexiones que originaron en la mente de Atisha, un sabio practicante del Dharma, que nació a finales del siglo X en el noreste del subcontinente indio, entonces lo que ahora es Bengales o Bangladesh. Y él en los últimos años de su vida viajó a Tíbet y ahí pasó los últimos 13 años de su vida. Entonces estos 4 recordatorios originaron en su mente y los recordatorios son unas reflexiones para enfocar la mente hacia la enseñanza del Buda y son unas reflexiones que pueden ayudar a transformarnos. Y bueno, las charlas anteriores de Sinendra, Amalamati y Samamati me han ayudado a preparar mi charla, la charla que voy a dar ahora. De hecho, ya han dicho lo que quiero decir yo. Uno de vosotros, no me acuerdo quién, porque fueron 3 charlas, quizá fuiste tú, Sinendra, dijiste que estos 4 recordatorios están vinculados entre sí. Si piensas en uno, piensas también en los demás. Entonces sí, están muy vinculados entre sí. Y bueno, voy a dar un pequeño resumen también de las 2 charlas anteriores que ya entran en los recordatorios primero y segundo, porque me ayuda a dar todo el contexto. Y bueno, Amalamati habló sobre la preciosidad de la vida humana, que la vida humana es preciosa, y sobre nuestra potencial como seres humanos. Y hizo una comparación con unas ranas, que fue bastante divertido, que nos comparó con nosotros seres humanos, con unas ranas que estamos acostumbrados a vivir en nuestro pozo oscuro. Pero nos sentimos cómodos ahí. No llega la luz del sol, pero tenemos suficiente para comer. Pero algún día llega una rana que vive al lado del océano, llega a visitar a la rana que vive en el pozo, y la rana que vive al lado del océano nos habla de las vistas inigualables e infinitas que se pueden apreciar
ahí al lado del océano, en la orilla del océano, y de la flora y fauna mucho más ricas que ahí en el pozo. Bueno, a mí me dio mucha gracia esa comparación. Y la verdad es que está cerca de mi corazón porque los Países Bajos, donde vivo y de donde soy y donde estoy ahora mismo, es conocido como el país pequeño y frío de las ranas. Así llamamos nosotros mismos nuestro propio país. Y de hecho es un país, es un paraíso para las ranas, nuestro país, porque hay mucha agua. Y a mí el sonido que hacen las ranas me da la impresión que están muy contentas aquí. Hacen mucho ruido, sobre todo en los meses de abril y mayo. Supongo que es la época en que se procrean. Y pues sí, dan la sensación, dan la impresión que están muy a gusto, ¿no? Que en general viven en agua limpia, con mucho verde alrededor, con vistas agradables, no infinitas y tan espectaculares como al lado del océano, pero agradables, ¿no? Con sol, con lluvia. De hecho, en el canalcito al lado de mi casa, ahora también durante los meses de abril y mayo, las ranas estaban haciendo mucho ruido y se escucha como un sonido de contento. Y bueno, eso me hizo pensar, porque pensé, yo vivo en un mundo bastante agradable también. Mi mundillo, yo sé que no es perfecto, pero es bastante cómodo y en muchos sentidos muy, muy agradable. Entonces eso lo hace más difícil de emprender o de seguir el viaje hacia el océano, porque como Amalamati estaba diciendo, de alguna manera la rana que está visitando, bueno, la rana que vive al lado del océano y que cuenta sobre la maravilla que es vivir en la orilla del océano, es el Buda, ¿no? El Buda que tiene esas vistas preciosas y libres, ¿no? Sí, que ha llegado a la iluminación y al despertar, que es lo mejor que te puedes imaginar y que nuestro mundo, incluso cuando sea agradable, no tiene comparación con la mente iluminada, ¿no? Pero sí, puede ser difícil para nosotros que estamos bastante cómodos en nuestro pequeño mundo de empezar o de emprender el viaje o seguir el viaje hacia la iluminación, hacia el despertar, que es el ideal al final del Buda, ¿no? Que es el ideal y no solamente del Buda, sino de los que seguimos el camino del Buda, todos los que somos budistas. Y bueno, después en la charla de la semana pasada, Samamati habló de la impermanencia, de todo lo que existe. Y darnos cuenta de la impermanencia, comprender de verdad que todo desaparece, que deja de existir en cierto momento. Si de verdad lo comprendemos, nos ayuda a sentir la urgencia de vivir con una mente y un corazón puros. Y Samamati mencionó también que mucha gente
considera este periodo que estamos viviendo ahora como una crisis y como una oportunidad para un cambio. Y resulta que en muchas partes del mundo budista, los 4 recordatorios llegan a la mente cuando estamos pasando por una crisis. Aquí también la Sangha de los Países Bajos, escuché de 2 centros donde también estaban tratando este tema de los 4 recordatorios y también en otros países que ahora este tema pues es muy apropiado para estudiar. Y bueno, sí, estamos viviendo una crisis, ¿no? Estamos, en todo el mundo estamos combatiendo este virus. Los hospitales sí, todavía están llenos, algunos ya un poquito menos, pero están llenos de enfermos por el virus y muchas personas han muerto. Y en muchos lugares la gente está luchando para sobrevivir y encontrar comida. Ahora todo eso es mucho más, resalta más y es más urgente que hace unos meses, porque mundialmente la economía se mueve mucho más lento. Y esto significa que muchas empresas tienen que cerrar y que la gente se queda sin trabajo y que la gente que vive de los negocios en la calle ya no pueden vender su mercancía, ¿no? Y eso está sucediendo ahora y los efectos de esta crisis todavía no terminan, todavía siguen. Y bueno, lo que también es parte ahora de nuestra conciencia mundial, se podría decir, y lo que ha estado prevalente en las noticias es el racismo y las protestas contra el racismo. Ahora que en Estados Unidos nos enteramos de que alguien se murió a manos de la policía por el hecho de ser un hombre negro, ¿no? Y a mí me parece muy bien que individualmente y colectivamente estamos revisando si estamos discriminando o no. Y espero que haya cambios en las sociedades que nos hacen más conscientes, ¿no?, de nuestra tendencia a discriminar, porque aparentemente es algo bastante inconsciente muchas veces, pero que tenemos esa tendencia a veces, ¿no?, por lo desconocido y lo que consideramos diferentes. Ok, entonces sí, estamos en crisis y quizás sí hay una oportunidad para un cambio, pero todo esto también me hizo pensar en mi propia vida, otra vez en mi propia vida bastante cómoda, ¿no? Y ha cambiado mi vida desde que nos dimos cuenta en Europa y en América del Norte, América Central, América del Sur. Nos hemos dado cuenta que tenemos que tener cuidado para proteger nuestra salud. Y los gobiernos empezaron a tomar medidas que restringieron mucho el movimiento en la sociedad. Pero eso de verdad ha cambiado mi vida. Doy clases en la universidad y hace unos meses de repente tuvimos que empezar a dar clases online y estos días doy clases desde mi casa, paso muchas horas en el ordenador o la computadora. Entonces sí, es un cambio, pero es un cambio esencial, es un cambio verdadero, eso es lo que me pregunto.
Y bueno, también en esta época, en marzo, murió un tío mío, muy querido, a causa del coronavirus. Y sí, fue difícil y doloroso, sobre todo para mi tía y para mi primo y prima, porque no podían estar cerca de él. Y fue muy de repente, ¿no? Que fue en 10 días se murió, se enfermó un día y 10 días después murió en el hospital. Y lo que fue lo más difícil para mi familia fue que no podían estar cerca de él. No podían tocarlo y en los últimos momentos tenía que vestirse completamente de plástico, ¿no? Para estar más o menos cerca de él, pero obviamente eso fue muy difícil. Eso es la muerte más cercana que yo he vivido en esta época de crisis. Y bueno, otro cambio es que ahora me pongo una mascarilla cuando subo a un autobús y desinfecto el carrito del supermercado antes de hacer la compra, ¿no? Son cambios bastante recientes, ¿no? Y también ahora tengo más consciente ese fenómeno de discriminación, ¿no? Y de vez en cuando paro para ver si tengo esa tendencia hacia alguien o no, si causo dolor sin querer, porque una vez más yo creo que la discriminación es muchas veces bastante inconsciente, ¿no? Pero todo eso significa un cambio esencial en mi vida. Pues es verdad, quizá pueda viajar menos en el futuro, pero eso no lo llamo un verdadero cambio. Es un cambio, pero no es un cambio esencial, ¿no? Y pues quizás en el futuro cercano, lejano, nos fuerzan a hacer algún cambio, todavía no lo sabemos. Pero por ahora, en esencia, no ha cambiado nada, creo. Si no hubiera existido este virus, mi tío probablemente todavía habría vivido unos años más. Pero si lo vemos en una perspectiva más grande, en el ciclo eterno de la vida y la muerte de los individuos y de las sociedades, así en la historia humana, no ha habido un cambio verdadero en los últimos meses. La condición humana sigue igual. Pero nosotros como budistas, nos damos cuenta de que es bueno recordarnos de los 4 recordatorios, que la vida humana es una oportunidad preciosa para conocer el Dharma. Y bueno, hasta cierta medida hemos conocido el Dharma, ¿no? Puede ser que ya tenemos mucha experiencia al practicar el Dharma, puede ser que es la primera vez que lo escuchamos, pero lo hemos conocido, ¿no? El Dharma, la enseñanza del Buda. Puede ser que es nuevo, que esta enseñanza del Buda, todo lo que ha compartido con el mundo, que puede ser que es nuevo para nosotros, pero aquí estamos formando parte de una sangha. Puede ser que es la primera vez, pero puede ser que ya llevamos años y estamos conociendo el Dharma, estamos conociendo la enseñanza del Buda. Nos damos cuenta que la muerte es inevitable, nos damos cuenta que el sufrimiento es inevitable y también nos estamos dando cuenta que importa
lo que hacemos en nuestras vidas o lo que hacemos con nuestras vidas. Entonces, sí, estos 4 recordatorios nos ayudan a recordar qué es verdaderamente importante en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Dónde podemos hacer cambios de verdad? Y bueno, Samamati en su charla de la semana pasada citó unos versos del Dhammapada, que es uno de los textos más antiguos y conocidos del budismo. Y yo también voy a leer unos versos de este texto del Dhammapada. De hecho, voy a leer los primeros versos. Entonces, así empieza el Dhammapada. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Habla o actúa con una mente impura y los problemas te seguirán como sigue la carreta al buey ensimismado. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Habla o actúa con una mente pura y la felicidad te seguirá, como tu misma sombra, inseparable. Abusó de mí, me golpeó, me maltrataron y me robaron. Vive con estos pensamientos y vivirás con odio. Pero abusó de mí, me golpeó. Miren cómo me maltrataron y me robaron. Abandona estos pensamientos y vivirás en paz. En este mundo, hasta la fecha, el odio nunca ha disipado el odio. Solo el amor disipa el odio. Esta es la ley. El mundo no sabe que vamos a morir. Tú también morirás. Si te das cuenta, ¿cómo puedes seguir peleando? Aquel que sigue los pensamientos impuros sufre en este mundo y en el siguiente. En ambos mundos sufre. ¿Y cómo? Al ver todo el mal que ha hecho. Mas aquel que sigue los pensamientos puros es feliz aquí y es feliz allá. En ambos mundos se regocija. ¿Y cómo? Al ver todo el bien que ha hecho. Bueno, con estos versos entramos en el tema de verdad de esta charla y de alguna manera están diciendo, ¿no?, que la verdadera creación del mundo toma lugar en nuestras mentes. Y es ahí, en nuestras mentes, que es mente-corazón, y es ahí donde existe la posibilidad de una transformación verdadera. Pues entonces en estos versos se expresa la ley del karma. Y una vez más, ese es el tema de la reflexión de hoy, es el tercer recordatorio. Y bueno, quiero decir un poquito sobre la palabra karma. Simplemente significa acción. La palabra karma simplemente significa acción. Y en el budismo, la palabra acción se refiere no solamente a acciones de cuerpo, de lo que hacemos con las manos y con los pies, sino también de habla y mente.
Entonces tenemos acciones de cuerpo, habla y mente. Entonces cuando hablas, también es una forma de acción. Y lo que piensas y sientes también es una forma de karma, de acción. Entonces lo que digo, siento y pienso son acciones. Son también acciones, no solamente lo que hago con mi cuerpo. Y bueno, muy vinculado o junto con el concepto de karma va el concepto de karma vipaka. Y karma vipaka significa los efectos o las consecuencias de nuestras acciones. Entonces tenemos las acciones, karma, y las consecuencias de las acciones, que es karma vipaka. Ok, voy a explicar más sobre este tema del karma. El karma es parte de una ley natural, se podría decir, una ley natural que el Buda descubrió. Y esa ley es la ley de la condicionalidad, que se puede aplicar a todo en el mundo, a todo en el universo, a todo en la vida y la existencia. Todos los fenómenos, todas las cosas surgen a partir de unas condiciones y si estas condiciones cesan, estos fenómenos o estas cosas dejan de existir. Eso es verdad en el mundo físico. Sí, cuando riego las plantas crecen, cuando dejo de regar las plantas mueren. Entonces ahí ves la ley de la condicionalidad. Y también es verdad en el mundo psicológico y esa ley también se aplica en el mundo ético o moral. Y cuando hablamos de karma y karma vipaka, estamos considerando el aspecto ético de nuestra existencia y estamos considerando el aspecto ético de la ley de la condicionalidad. ¿Sí? Entonces la ley de la condicionalidad es la ley que cubre todo y luego la ley del karma es parte de esa ley y es la parte que va sobre el área de la ética. Entonces, sí, la ética tiene que ver con nuestra conciencia, con nuestra voluntad y con nuestro sentido de responsabilidad. Y pues ten cuidado porque al conocer el Dharma y practicar el Dharma, nos estamos haciendo cada vez más responsables, porque cada vez nuestra conciencia, estamos más conscientes de cómo funcionamos y cómo funciona el mundo, cómo es la existencia, cómo es la realidad. Pero hay ciertas cosas que también son muy importantes de mencionar e importantes de mencionar ahora. La ley del karma no funciona necesariamente al revés. Es decir, si experimento dolor, eso no quiere decir automáticamente que sea el resultado de una acción torpe o negativa. ¿Sí? Porque esa ley de la condicionalidad también, como dije anteriormente, puede ser por otra causa y no una causa kármica que yo estoy experimentando dolor. Si, por ejemplo, estoy caminando en la calle y me caigo, me tropiezo y me caigo porque había algo en la acera, pues no es necesariamente mi karma, sino que había ahí un obstáculo que no había visto.
Entonces, no es por karma que en ese momento siento dolor, sino por una causa externa, por decirlo así, que no tiene que ver con mi mente. Bueno, el Buda lo deja muy claro y de alguna manera la ley del karma también es muy sencilla. Por un lado es muy difícil de ver cómo está operando o cuándo está operando la ley del karma, pero por otro lado también es muy sencilla, porque si hago algo con una mente torpe, y cuando estamos hablando de torpe en el budismo queremos decir un estado mental negativo o impuro. Entonces, si hago algo con una mente torpe, negativa, impura, el resultado es indeseable y lleva al sufrimiento. Y si hago algo con una mente hábil, positiva, pura, el resultado es deseable y lleva a la felicidad. Pues cuando es algo torpe y cuando es hábil, si sabemos esa distinción, nos va a ayudar mucho. Pues el Buda está muy claro en eso y dice un estado mental de odio, de avidez e ignorancia lleva al sufrimiento. Entonces, todas las variedades de odio, avidez e ignorancia que tenemos, que existen, llevan al sufrimiento. Y pues a mí la palabra odio siempre me parece muy fuerte. Pero bueno, el odio tiene, ¿cómo se dice? Emociones muy cercanas, como por ejemplo el enfado, la irritación, la frustración. ¿eh? Y con esas emociones, tendencias, sí las conozco. Entonces, yo sé que es un estado mental negativo. Entonces, una vez más, un estado mental de odio o enfado, irritación, etc. Avidez e ignorancia lleva al sufrimiento. Un estado mental de amor, generosidad y atención sabia lleva a la felicidad. Y bueno, afortunadamente también sé que es el amor y la generosidad y la atención. Y sí, eso lleva a la felicidad. Entonces, no podemos cambiar lo que experimentamos. Cuando sentimos algo, ya lo hemos sentido, ya no lo podemos cambiar. Pero podemos elegir nuestra respuesta, por decirlo así. Y elegir toma lugar muchas veces en segundos o en menos de segundos, en nanosegundos, pero sí, podemos elegir nuestra respuesta. Y eso es precisamente lo que significa la vida humana, que la vida humana es preciosa, porque tenemos esa conciencia, esa sensibilidad y tenemos esa libertad de elección. Por eso que la vida humana es tan preciosa, porque tenemos esa inteligencia y si además hemos conocido el Dharma, que nos ayuda de alguna manera a ser más inteligentes de manera emocional, pues es por eso que la vida es preciosa y que es por eso que podemos hacer ese cambio deseable hacia un mundo mejor. Bueno,
Voy a seguir. La ley de la condicionalidad pone en claro que el universo no funciona al azar, ni por predestinación. Entonces, no es que las cosas suceden así al azar, que no hay ninguna lógica, por decirlo así, pero tampoco es verdad que el universo funciona por predestinación. La ley de la condicionalidad y la ley del karma nos explican que hay causas y consecuencias, y sobre todo con la ley del karma, o únicamente con la ley del karma, podemos hacer un cambio verdadero en nosotros mismos. Entonces, dentro del área del karma y de karma vipaka existe la posibilidad de elección y de cambio. Entonces, en lugar de tener una respuesta reactiva, podemos tener una respuesta creativa, una respuesta hábil. Entonces, repito, en lugar de una respuesta reactiva o torpe, podemos tener una respuesta creativa hacia algo que nos sucedió. Porque cuando ya ha sucedido, ya no lo podemos cambiar. Pero cómo respondemos, sí lo podemos cambiar. Y eso en sí significa una posibilidad de una transformación. Porque somos seres que desde que nacimos hasta ahora hemos acumulado ciertos hábitos, ciertas costumbres y son casi automáticos, ¿no? Y muchos de esos hábitos no son tan inteligentes, no son tan hábiles, no son tan buenas, ¿no? Pero con la práctica del Dharma, podemos cambiar esas reacciones en una respuesta positiva. En unos minutos voy a dar unos ejemplos más concretos. Entonces, la experiencia es como es. Pero cómo la interpretamos y cómo respondemos, ahí está la clave. Si regreso al ejemplo de caerme en el piso cuando estoy caminando por la calle, si respondo con mucha ira, porque algún trabajador ha dejado ahí un instrumento y por eso yo me he caído, puedo enfadarme mucho, puedo enojarme mucho, ahí estoy creando karma negativo, porque estoy muy enfadada con esa persona que no tenía cuidado. Si tengo esos pensamientos de enfado y de odio, ahí estoy creando karma negativo. Pero si me caigo y quito el polvo de mi ropa y me pongo de pie y pienso, pues ok, me caí, pero y me dolió un poco, pero estoy bien y pues sí, puede suceder que a alguien se le olvida recoger su instrumento. Entonces no estoy creando karma negativo. Entonces, en nosotros mismos tenemos la aptitud de distinguir lo bueno y lo malo, de lo que es bueno en nosotros mismos y de lo que es malo o torpe en nosotros mismos o negativo. Y entonces la ley del karma es algo que sobre todo te tienes que aplicar únicamente a ti mismo y no a otras personas, porque ahí es muy arriesgado
porque no sabes lo que pasa por la mente de otras personas, pero lo que pasa por tu propia mente lo sabemos muy bien, ¿no? Podemos distinguir muy bien cuando tenemos un estado mental positivo o cuando tenemos un estado mental negativo. Entonces, hay consecuencias inmediatas de nuestras acciones. A veces puedes tener así un poco una sensación de remordimiento, cuando, una vez más, cuando yo empiezo a gritarle a ese trabajador en la calle, después me siento un poco mal, que le he gritado, porque él se asustó y se siente mal, ¿no? Entonces yo le he hecho sentir mal. Entonces, sí, siento un poco de remordimiento, Podría haber reaccionado de una manera más calmada o incluso podría haber dicho, esas cosas suceden, estoy bien, no pasa nada. Y también puedo tener una respuesta de deleite. Cuando hago algo bien, cuando tengo un pensamiento positivo hacia mi amigo o hacia una persona que no conozco bien, cuando tengo así sí, recuerdo algo de mi amigo y tengo así una imagen positiva en mi mente de él o de ella, entonces es como una respuesta de deleite, ¿no? Entonces es una consecuencia inmediata de mi karma, porque incluso tener ese pensamiento positivo es karma positivo. Entonces, por eso es tan importante practicar la metta bhavana y por eso que le pedí a Sugarbha hacer la práctica de metta bhavana, porque pensé, mejor empezamos con karma positivo. Practicar la metta bhavana, bueno, practicar la meditación en general, es un acto positivo. Incluso cuando no nos va tan bien en la metta bhavana, pero es la intención, cuando tenemos esa intención de desear el bien para nosotros mismos y hacia otros, eso en sí es karma positivo. Y es algo muy poco común practicar la metta bhavana. Bueno, en el budismo lo hacemos diario, pero si ves en el mundo alrededor, pues no es nada común tener pensamientos positivos o emociones positivas hacia otros. Eso también me hace pensar ahora en un compañero de trabajo que nos escribió hace unas semanas que está enfermo con cáncer y que ya no hay cura, ya no hay una curación para él. Y le escribí una tarjeta, una tarjeta, una carta breve. Y luego nos escribió de nuevo a todos sus compañeros de trabajo y dijo que estaba muy sorprendido de que la gente le veía así, porque la gente estaba diciendo cómo le estábamos extrañando, qué buen compañero era, porque sí, es verdad, es alguien muy generoso y siempre dispuesto a ayudar. Y sí, un compañero muy bueno. Pero nunca se lo habíamos dicho. O, bueno, por lo menos no de manera tan explícita, ¿no? Y él escribió y nos escribió y dijo, eso se debería hacer más a menudo, bueno, lo que en el budismo llamamos regocijar en los méritos, ¿no? En las buenas cualidades de otras personas. Eso sí es karma positivo. Eso va a dar
frutos positivos. Bueno, estaba distinguiendo, porque me estaba desviando un poquito, de las consecuencias inmediatas de nuestras acciones, que esa sensación inmediata que tienes cuando has hecho algo, cuando has pensado algo, cuando has dicho algo, que a veces tienes esa sensación inmediata de, remordimiento, o esa sensación inmediata de deleite. Y supongo que también hay muchos momentos que no tenemos ninguna respuesta inmediata, porque no nos damos cuenta. Pero eso es también lo bueno de la vida espiritual, que te haces más consciente de que nada de lo que hacemos es neutro al final. Entonces te puedes preguntar con más frecuencia, ¿cómo me siento ahora que he respondido con enfado, con frustración, con pesimismo? ¿O cómo me siento ahora que he respondido a algo con empatía, con generosidad, de una manera atenta? Son cosas que inmediatamente te puedes preguntar. Y cuando lo tienes consciente, ahora que lo estamos estudiando, explorando, eso en sí ayuda a tenerlo más presente en la mente. Pero también hay consecuencias a largo plazo en karma. Bueno, en nuestras acciones también hay consecuencias a largo plazo, y esas consecuencias nos forman. Estaba diciendo hace 10 minutos o algo así, que somos un conjunto de nuestros hábitos y nuestras costumbres. Nuestro karma habitual, se podría decir, nuestras acciones habituales, forman gran parte de quienes somos. Y eso es para mí lo más interesante y significativo para explorar. Y también quiero decir que no solamente somos el fruto de nuestros hábitos, no solamente, también somos el fruto de otras cosas, pero sí, en gran parte somos nuestras acciones habituales. Y estoy sobre todo interesada, sobre todo quiero indagar en mis hábitos mentales, porque, como vimos en los primeros versos del Dhammapada, es la mente que crea nuestro mundo. Ahí empieza todo. Entonces, es la joya donde podemos descubrir y donde podemos cambiar. Bueno, quiero compartir algunos de mis hábitos y quizá eso les ayude a encontrar vuestros propios hábitos. Bueno, el hábito que me llegó primeramente a la mente cuando estaba pensando en este tema fue el hábito de querer tener la razón. Reconozco que muchas veces quiero tener la razón o quiero que me den la razón. Para mí misma estoy convencida de que tengo la razón, y luego quiero que los demás que están involucrados en el mismo proyecto o en la misma conversación o lo que sea, quiero que me den la razón. Y eso puede ocupar mucho de mi mente, ¿no? Así por la noche estoy así, deberíamos hacerlo así porque es mucho más práctico, y tal dijo tal y tal cosa, pero yo creo que no es verdad, yo creo que es así. Tengo esa tendencia a veces de querer tener la razón,
que de alguna manera es como querer ganar, quiero ganar. Bueno, reconozco también que tengo una mente curiosa que quiere comprender la realidad. Eso sí es muy diferente, eso sí creo que es como, digamos, karma positivo. Si yo de verdad quiero comprender una situación, si quiero comprender a mí misma, si quiero comprender a mi compañero, si quiero comprender el Dharma, simplemente por comprender y así puedo llegar a ser más empática o hasta compasiva, ¿no? Eso sí es positivo, pero eso de querer tener la razón es porque quiero ganar, ¿no? Quiero que digan, sí, Amrita Purna, tienes razón. Bueno, esa es una tendencia, ¿no? que veo en mí misma. Y otra que veo es, a veces tengo muy poca energía y eso puede llevarme a un estado de abatimiento, así de todo lo que hago está en vano y empiezo a tener una imagen, una visión bastante pesimista, ¿no? de mi vida. Y luego me siento mal por sentirme desanimada. Entonces ahí es donde yo creo que estoy creando karma negativo, porque es como una espiral que va hacia abajo, ¿no? Entonces, si puedo parar esto, porque bueno, no tener mucha energía no puedo hacer gran cosa, pero luego si entro en esa espiral un poco pesimista, un poco depresiva, si puedo parar eso, pues eso estaría muy bien, ¿no? Pues a veces lo logro, afortunadamente, pero si lo puedo lograr más, sería mejor. Y bueno, dos situaciones muy, no sé, muy inmediatas que sucedieron ayer. Ayer estuve en el autobús de casa de mi madre a mi casa. Y en Holanda todavía tenemos que acostumbrarnos a las mascarillas. En España ya se lleva mucho más tiempo, pero en Holanda apenas desde la semana pasada o algo así. Y había un hombre en el autobús que tenía su mascarilla aquí, no aquí, sino aquí. Y yo sentía un poco de irritación, ¿no? Y de malprecio, de desprecio, así de, ¿qué es eso, no? Sobre todo me sentía un poco indignada, ¿no? Y pues no sé, porque no tenía puesto su mascarilla, ni le pregunté ni nada, pero sí reconozco que tuve una reacción un poco negativa hacia él. Solamente en mi mente, pero bueno, es una acción y tiene consecuencias, por lo menos tiene la consecuencia que yo me sentía un poco mal, ¿no? De tener esa, eh, esa respuesta, esa reacción. Pero también se sentó una pareja que sí tenían las mascarillas puestas y se sentaron delante de mí a 30 centímetros, mientras que tiene que haber por lo menos 1,5 metros en Holanda, ¿no? En los Países Bajos. Había 30 centímetros, entonces les dije, ¿por qué no os sentáis al otro lado? Así la distancia es suficiente entre nosotros. Y lo hicieron sin problema. Y logré decirlo, y también lo sentí así, simplemente como una sugerencia y sin enfado, porque me di cuenta que ellos estaban subiendo al autobús y orientándose y simplemente no se dieron cuenta inmediatamente de que yo estaba sentada ahí. Entonces, pues ahí de alguna manera mi respuesta fue mucho más neutral hasta positiva hacia ellos, ¿no?
Pues eso son todo eso, cada minuto, cada segundo, esas cosas están sucediendo, ¿no? En la mente y cómo reaccionamos. Entonces, puedo dar miles de ejemplos y seguramente vosotros también tenéis muchos ejemplos. Pues ya casi llego al final. Entonces, si logro no alimentar los estados negativos o perderme en ellos, y si logro cultivar los estados positivos a través de la meditación, a través de Metta Bhavana, estoy creando karma vipaka positivo, consecuencias positivas. Entonces, sobre todo el cultivo de la bondad y la amabilidad nos ayuda. La ley del karma y de karma vipaka, entonces de alguna manera es bastante sencillo de entender, pero es difícil de integrar en nuestras vidas. Y por eso el Buda formuló 5 preceptos, 5 guías, se podría decir, que pueden ayudarnos a hacer esa transformación de nuestros hábitos y crear un cambio, una transformación de verdad. Entonces voy a terminar esta charla con los 5 preceptos, pero antes de recitarlos quiero proponer una pregunta para explorar en los grupos. Entonces, bueno, yo creo que os podéis recordar, pero quizás lo queráis escribir en un papelito. ¿Cómo puedo hacer concreto estos preceptos para mí mismo o para mí misma? ¿Cómo puedo hacer concreto estos preceptos para mí mismo o para mí misma? ¿O cómo puedo formular los preceptos de una manera que los hacen concretos y efectivos en mi vida? ¿Cómo puedo formular los preceptos de una manera que los hacen concretos y efectivos en mi vida? Porque son preceptos, digamos, generales, pero ¿cómo puedo aplicarlos a mi vida? Entonces, quizás hoy los formulas de una manera dirigiéndote a ciertas circunstancias que ahora hay en tu vida y quizás en un año lo formulas otra vez de una manera un poco diferente. Pues los voy a recitar y sobre todo la última, la quinta, es la que podemos explorar un poco más en nuestros grupos. Con acciones de amor y bondad purifico mi cuerpo. Con generosidad sin límite purifico mi cuerpo. Con tranquilidad, sencillez y contento purifico mi cuerpo. Con comunicación veraz purifico mi habla. Con conciencia clara y lúcida purifico mi mente.